Bienvenidos. El día de hoy a ver cómo se trasladan los datos de una encuesta hacia una base de datos en SPS. La base de datos en SPS tiene una hoja electrónica cuya estructura es la siguiente. En la parte inferior se tiene dos ventanas. Una que nos permite visualizar la lista de datos y la otra que nos va a permitir visualizar la lista de variables. En este caso estamos con la lista de datos donde se pueden observar el nombre de la variable o el código y los datos correspondientes a esta variable. De igual manera para todas las demás variables que han sido consideradas en este trabajo de investigación. Y esta es la pantalla que corresponde a lo que es la lista de variables, donde se tiene el nombre, el tipo, la anchura, decimales, la etiqueta, etcétera, etcétera, todo lo que corresponde a la lista de variables, a la definición de lo que son o las características que tienen cada una de las variables. Veremos cómo se deben ingresar los datos. Primero, el nombre. Puede ser una abreviación que sea muy corta, que no tenga muchos caracteres, o en su defecto puede ser el nombre de la misma variable si es que ésta tiene menos de 8 caracteres en lo posible. Este nombre es el que aparece identificando a la variable, como hemos visto anteriormente, en cada una de las columnas de la lista de datos. La codificación puede tener esta estructura. Como en nuestro caso, por ejemplo, tenemos dos variables, la variable 1 y la variable 2. Y cada una de las variables tiene diferente número de dimensiones. Si la variable 1 tiene 5 dimensiones, tenemos de 1, de 2 hasta la de 5. Y si la variable 2 tiene 4 dimensiones, irá desde la dimensión 1 hasta la dimensión 4. Y luego finalmente tenemos el ítem que no es otra cosa que el número de preguntas que se tiene en cada uno de los cuestionarios, que van a ir de 1 hasta el número total de preguntas que tiene el cuestionario. Ejemplo, en la variable 1 podríamos tener variable 1, dimensión 1, ítem 1, y su nomenclatura sería esta. Y en la segunda variable podríamos tener variable 2, dimensión 3, ítem 24. Por lo tanto, su nomenclatura correspondería a B2 de 3, ítem 24. Tres columnas corresponden al tipo, anchura y decimales en el editor de datos. En la parte que corresponde a tipo, se hace clic y nos aparece esta pantalla, donde además tenemos esta visualización que nos permite definir el tipo de variable, si es numérica o es una variable cualitativa, que en este caso podría ser de cadena. En este ejemplo estamos considerando como numérica, puesto que nuestra variable es una variable ordinal y vamos a requerir hacer algunas operaciones con ella. Luego tenemos en anchura. En anchura corresponde al número de caracteres que tiene el dato. En este caso el dato, como ya hemos señalado, es ordinal, va a ir de 1 hasta 5, por lo tanto va a tener un solo carácter. Y eso le corresponde a un ancho de 1. Naturalmente no tiene decimales. En cuanto se refiere a la etiqueta, en este espacio se pone el nombre completo y la descripción de la variable. Como en nuestro caso, por ejemplo, será en la empresa donde labora, existe confianza entre el jefe del área y los trabajadores. Esa es la etiqueta que correspondería al primer ítem o la primera variable, tal como podemos apreciar en esta pantalla. Luego se ingresan los valores que corresponden a la escala de Likert, tal como podemos apreciar en este ejemplo.
los valores. El 1 corresponde a nunca, el 2 a casi nunca, y así sucesivamente las 5 categorías que tiene esta escala de Likert. En datos perdidos se considera o se define el número de datos perdidos que se tiene en esta base de datos. Como en nuestro caso no hay ninguna, simplemente consideramos ninguna. En lo que corresponde a columnas, aquí se debe ingresar el número de caracteres que tiene el nombre de la variable o el código que le hemos asignado. En este caso, todas nuestras variables tienen 7 caracteres, por lo tanto en columna vamos a ingresar 7. En cuanto se refiere a la alineación, es la ubicación que va a tener en vista de datos los datos correspondientes a las variables, que puede ser a la derecha o a la izquierda o simplemente centrado, tal como podemos apreciar en este caso. Acá tenemos las 3 alternativas, izquierda, derecha o centrado. Entonces escogemos una de ellas. En nuestro caso todas corresponden a la derecha. En cuanto se refiere a la medida, al tipo de unidad de medida que corresponde a la variable, que puede ser ordinal, puede ser escalar o puede ser nominal, tal como se puede observar. Tenemos las 3 alternativas, escala, ordinal o nominal. En nuestro caso todas son ordinales. Luego pasamos a la vista de datos con la finalidad de poder ingresar los datos de cada una de las encuestas. Comenzamos a ingresar los datos, sea con las categorías, pues escribiendo los nombres de las categorías, o en su defecto poner simplemente la codificación que le corresponde a cada una de estas categorías, tal como se puede apreciar. Sin embargo, la base de datos hay un icono que corresponde a poder cambiar en cualquiera de estas dos alternativas. Y luego comenzamos con la digitalización de todas los datos correspondientes a cada una de las encuestas. Un ejemplo, en nuestro caso, es la digitalización de los resultados de 45 encuestas de la tesis 15. Y estos son los datos. Y finalmente es necesaria la bibliografía que hemos utilizado, que está señalada en esta lámina. Gracias.